Vamos a explorar cómo el trabajo infantil afecta a las personas que lo sufren con una pequeña entrevista a José, quien tuvo que trabajar desde los 12 años en Pujilí. Después de esto, vamos a tener la intervención de un especialista en el tema, quien nos hablará un poco más sobre cómo afecta al Ecuador el trabajo infantil. Para esto, primero vamos a explorar las estadísticas y un poco de información sobre el trabajo infantil en Ecuador. El trabajo infantil se considera desde los 14 años. En los últimos años, este porcentaje ha bajado. En este cuadro se puede observar que la tasa de trabajo infantil se redujo en el 2020 en 2,7 puntos respecto al 2019, en tanto que para el año 2021 se incrementó en 4,4 puntos y para el 2022 se reduce el trabajo infantil en 3 puntos al pasar de 10,1% en el 2021 a 7,1% en el 2022. Ambato es el lugar donde mayor cantidad de trabajo infantil hay. La pobreza es el denominador común en las historias de los niños trabajadores. Es la consecuencia de la falta de empleo, de educación y de oportunidades que los padres de esos niños sufren y que se puede volver a repetir si no hay cambios estructurales. En el ámbito educativo, el trabajo infantil ocasiona que los niños y niñas abandonen sus estudios y puedan obtener una formación técnica universitaria que los brinde mayores oportunidades en el futuro. Para poder entender más a las personas que sufrieron esto, vamos a mostrarles la entrevista hecha a José, un señor pugilense que trabajó desde los 12 años. Desde qué edad empezó a trabajar, en qué empezó a trabajar y cómo se ha ido desarrollando también a lo largo de su vida en este campo de la agricultura. Bueno, buenos días. Vamos a ver si conversamos un poco de la historia mía de la niñez. Bueno, yo en el campo he trabajado más o menos desde los 12 años hasta los 18 años, creo. Trabajábamos en el campo así sembrando papas, cebada, haba, cebolla, la col, alberja, todas esas cosas. Hemos trabajado hasta esa época. De ahí ya, como ya estaba más joven, yo ya me dediqué de vuelta a, a la costa a trabajar yo. En la costa he trabajado así tirando machete, recogiendo cacao, verde, y de ahí así muchas cosas más, de ahí cargando madera, haciendo ciclocortos. Ya. En el campo se trabajaba de lunes, hay veces hasta sábado. Entonces los domingos bajaban los mayores así cuando había bastante, cuando tenía bastante terrenos, ahí sembrábamos bastante. Y entonces ahí se quedaba un poco para comer y un poquito para vender. Y con eso compraban el fideo y el Exactamente, arroz. con ese compraban fideo, arroz, compraban así en ese tiempo esas sardinas, todo eso se compraba. De ahí así, en cosas de carne, ahí en el campo mismo criaban borrego, o hay veces se moría un ganado, ya por ahí mismo se consumía esa carne. Los que quieren compraban, los que no, lo sobrante era para consumo, así para la familia. Regresando un poco a su niñez, en ese caso, usted no tuvo la posibilidad de estudiar. No, en esa época a nosotros, nuestro padre, ellos en esa época francamente decían que para qué quieren la escuela nosotros, para qué quieren decir. Entonces yo ahí sabían poner a la escuela así, mi mamacita decía, vamos a poner, decía, para que siquiera sepa leer o conocer las letras, decía mi madre. Y de ahí me pusieron a la escuela, ahí me aprendí a escribir a leer. Y ya pues así era mi vida. Llegando a ese tema, yo mis hijos he hecho estudiar, siquiera que cojan sus bachilleratos, para que no sea como nosotros. Ya le digo más antes, no, nosotros no, nunca era a la escuela. Yo me acuerdo de mis abuelitos. Mis abuelitos decían, hombres, carajo, ¿para qué quieren la escuela? Decía. Aquí tienen que ir a pastar borregos, decía, en esa época. Ahora, puta, cualquier cantidad de árboles para hacer leña.
Teníamos que ir al páramo a traer esa paja, con 10, 15, 12 cabezas de burros para traer paja. En ese tiempo sí era duro, era duro. Por eso ahora es ya, puta, ahorita en este tiempo es nuestros hijos, hasta de mis hijos ya. Ya ellos estudiaron, ya eso ya, ellos ya no quieren, o sea que no quieren saber nada de la paja, nada. Y ahora es como le digo, ahora como ya tenemos tantos árboles, tumba unos 2 o 3 árboles, ya tenemos leña suficiente. Claro, sobre todo eucalipto. Eucalipto, claro. Sí. Es Después de haber visto todo lo que pasó don José y cómo esto lo afectó, ahora vamos a escuchar la opinión de una profesional de cómo esto afecta el Ecuador y cómo lo podemos solucionar. ¿Cómo afecta el trabajo infantil al desarrollo económico de las zonas rurales del Ecuador? El trabajo infantil en las zonas rurales del Ecuador es un gran obstáculo para el crecimiento del país. Los niños no pueden asistir a la escuela, por lo tanto no se pueden desarrollar y no pueden prepararse para un trabajo en el futuro. Esto también limita el crecimiento económico del país a largo plazo. Además, las empresas que utilizan la mano de obra infantil son menos competitivas. ¿Cómo se puede mejorar la educación en las zonas rurales? Para mejorar la educación se necesita un enfoque general o integral. Necesitamos crear una buena infraestructura, también capacitar bien a los docentes, hacer un currículo especial que se ajuste a las necesidades de cada lugar y también el apoyo de la comunidad. ¿Qué factores económicos y sociales producen el trabajo infantil en el Ecuador? El trabajo infantil se produce por una combinación de los dos factores, tanto económicos como sociales. Por ejemplo, la poca educación que tienen los niños, la necesidad que tienen los padres, que los niños también aporten con dinero o económicamente a sus hogares, y también el poco empleo que hay para las personas adultas. Eso es como los factores más importantes, pero también se encuentran factores sociales como las normas culturales, el trabajo infantil se ve como algo normal y también la falta de acceso a la educación. ¿Cómo podemos evitar el trabajo infantil en el Ecuador? Para poder hacer esto, lo que necesitamos es abordar a causas tanto económicas como sociales y sobre todo mejorar el acceso a la educación en todas estas zonas rurales. Como nos hemos podido dar cuenta después de haber visto todas las entrevistas que hicimos y las estadísticas, todo tipo de trabajo infantil, así sea en la zona rural o urbana, es malo para las personas que lo sufren y para el país. Y deberíamos tratar de cambiarlo con ayuda de campañas sociales contra el trabajo infantil, mejor educación y ayuda a las personas de bajos recursos para que no necesiten hacer trabajar a sus hijos, y así poder erradicar toda la injusticia que sufren estos niños.